cuando se meten papel higiénico en la nariz. Son cosas sencillas, pero si tú jalas mal el papel higiénico puedes lesionar la mucosa nasal y haces que el niño sangre y necesitan llevarlo. Nosotros necesitamos tener un conocimiento pequeño, pero saber de qué estamos hablando y cómo estamos ubicados. ¿Sabes hasta ahí? Bueno. La clase inicia a las 4:10, pero en cambio las de nariz tenemos desde la 12 de clase hasta la número 6 para hacer pediátricos. ¿Sí estamos? Pero hay cosas aquí en la parte de las quirúrgicas que uno no tiene espacio para usar otra cosa que no se debe usar. ¿Sí estamos? ¿Ya ves hasta ahí? Sí, señora. Recuerden no usar celular durante la clase. Cuando decimos que no usamos celulares durante la clase es cuando estemos hablando con la cátedra, es estar prestando atención para que usted me comprenda. Y en el momento que usted me comprenda, por favor, háganmelo saber. No, pero no entendí, no pasa nada. No todos los dedos de la mano aprenden igual ni comprenden igual. ¿Sí? Yo por lo menos tengo 2 hijos y no todos mis hijos. Así, y aquí van las 2 asitas. ¿Sí? Y aquí está el tornillito. Es una tijera que va así. Esto es para cortar solamente el cartílago nasal o los cornetes. Se me cayó esa tijera y adicional a eso se me cayó la tijera de cortes. Están ustedes en su cirugía y ahora creo que ustedes tienen que pensar ¿con qué repongo estas 2 pinzas? ¿Listo? Ahora piensen ustedes y me dicen ¿con qué puedo yo reponer esta tijera y la tijera de Converse? Piense usted qué haría si a usted se le cayó eso de su mesa. ¿Qué harían? Solo día uno, no piensen todos al mismo tiempo lo mismo, solo día uno. ¿Qué solución vamos a darle al cirujano? Bueno, Nicolás, dígame qué piensa. ¿Qué piensa? Día uno, ¿qué quiere? ¿Con qué creen que podemos reemplazar esto? Recuerden que, ejemplo, los cornetes se encuentran, el cornete que cortamos, ¿saben cuál es? ¿Cuántos cornetes tenemos? Ok, ¿cuál es el cornete que cortamos? No. Si vamos a hacer un FEME, hablaremos de cortar el medio. Si vamos a hacer una turbinoplastia, hablaremos de cortar el inferior. Siempre para ese cornete, como está la concha bulosa está así grande, debemos fraccionar y refraccionar. Fraccionar es despegarlo de la parte del maxilar y después fraccionar para que esa concha bulosa haga esto. Y usted va a poder respirar, solo con eso va a poder respirar. Pero como el cornete está muy grande, necesitan cogen una Kelly recta y el cornete está así y la ponen así. ¿Sí? Cogen el cornete adentro y lo oprimen así. ¿Esto para qué es? Para que quede la marca y el cornete no sangre. Entonces se van a dar cuenta que esto cierran la Kelly y automáticamente queda acá como una cremallera dibujada. ¿Sí se han dado cuenta? En el tejido normal, cuando ustedes ponen en la piel o en algún lado, queda una cremallera dibujada. Cogen una tijera. ¿Cómo reemplazo yo? Esta tijera, pues yo digo, tengo una tijera de mayo recta o curva. Doctor, tengo una tijera de mayo porque se me cayó la tijera de la. ¿Sí me van a entender? Esa es la solución. Esa es su habilidad. Pensar que lo que tengo en mi mesa, ¿qué puedo hacer? Porque por lo general, de estas tijeras no hay accesorios. Claro, porque es que el cornete tiene hueso. Solo el otorrino. No vayan a salir a decir, la profesora Mariana nos dijo que podíamos cortar el teléfono. ¿Eso por qué? Porque el cornete tiene hueso. Y es igual cuando estén cortando el septum y cuando estén atrás cortando la parte del bóveda.
también meten la tijera de mayo recta, porque la de nadie a veces no les da para el corte, por lo que es muy grueso el hueso, y para poderlo cerrar y cortar se usa una tijera de mayo recta. ¿Sí? Solamente en esta especialidad, en ninguna otra. Y se pasa la tijera de mayo, y si tengo una tijera de mexa más larga, la puedo pasar. Pero ¿qué pasa? Que el hueso que tiene el cornete les daña el filo de la tijera. Entonces por eso usamos una tijera de mayo. ¿Sí está claro? Solo cuando vamos a usar lo del cornete. ¿Claro estás ahí? ¿Cómo puedo reemplazar lo de la tijera de compra? ¿Con qué? ¿Conocen más o menos que tiene un equipo de una sectorrina? ¿No han entrado ninguno a una sectorrino todavía? ¿Ni a una sectoturbino? Tampoco. ¿A qué han entrado de otorrino? ¿A nada? Uy, no les puedo creer, ¿de verdad? No, apenas. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitan hacer? La cambian por la tijera de Steven. ¿Sí? Le dice, doctor, se me cayó la tijera de Converse, use la de Stevens, y entonces lo que cambia es la posición. Entonces empieza a disecar acá así. La de Converse, que es lo que tiene, que guarda el espacio de aquí, lo que es el cartílago sectal. ¿Y este qué es lo que hace? Meterla y abrir. Meterla y abrir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta tijera de Converse? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestra tijera así? Meterla y abrir. Disecar nuestro tejido hasta llegar aquí, que es a la parte del qué. ¿Y qué? Bueno, para la siguiente clase me han investigado cómo se llama este punto donde se inserta el cartílago sectal a nivel de la punta. ¿Sí? ¿Listo? El cartílago sectal en la punta nasal. Eso tiene un nombre exacto. Esto de aquí tiene un nombre exacto. No tiene más. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Y esto cuando estamos hablando en habilidades. Entonces tenemos que tener la habilidad de pensar cuando se me contamina algo, ¿cómo lo voy a solucionar? Y cuando hablamos de casos de estudios clínicos, entonces cuando yo les digo a ustedes, el paciente presenta una inflamación de los senos paranasales. ¿De cuántos senos paranasales tenemos? ¿Dos? Uy, qué maravilla. ¿Cuántos senos paranasales tenemos? Entonces, bueno, cuando veamos nariz, van a tener que explicarme cuántos senos paranasales tenemos. Y vamos a mirar ese punto. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con el frontal que tiene pólipos, ¿qué insumos podemos usar para llegar al frontal? Entonces, ¿usted qué es lo que me tiene que decir? Ah, bueno, para llegar al frontal, entonces debo usar, primero, despejar el septum, si es que está torcido, para poder trabajar en el frontal. ¿Cuántos frontales tenemos? ¿Nada? La fosa nasal, ¿cuántos huecos tiene? Dos. Muy bien, tenemos dos, ¿cierto? ¿Derecha? E izquierda. Tenemos frontal derecho y frontal izquierdo. Tenemos etmoides derecho, etmoides izquierdo, maxilar derecho, maxilar izquierdo y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Ustedes me tienen que decir, aquí en el caso clínico, cuando estamos hablando de los estudios, entonces hay que hacer una sectoplastia al paciente. Yo le estoy preguntando para sacar los pólipos del frontal, ¿cierto? Entonces ustedes me tienen que decir,
¿Derecho o izquierdo? Pues se mira la posición del séquito y se verifica si me va a estorbar, si el séquito está torcido, para poder llegar a contar con una fresa de Midas TN40 RCD si es un adulto, o una fresa de Midas de TN30 RCD si es un niño, ¿sí? Que eso es lo que usted tiene que aprender, y eso es lo que usted en el transcurso de esta cátedra va a aprender y va a saber y va a diferenciar. Que no tenemos mucho instrumental, pero vamos a aprender, ¿sí? Que cuando a usted le digan, páseme un espéculo de Killian, usted ya sabe cuál es. Uno de Kotter o uno de Viena. Entonces usted por lo menos tiene idea de qué espéculo es, ¿sí? Y usted me dice, aparte de eso, hay que luxar los cornetes. Y ponemos unas mechas con oximetazolina. ¿Saben qué es la oximetazolina? El fármaco deben haberlo visto, ¿no? ¿Qué es? No, la oximetazolina es un consultor, que es lo que le hace cuando tiene los cornetes así grandes. Es como cuando estoy yo en este momento así toda congestionada y me dicen, aplíquese un chorrito de oximetazolina, que es el mismo fin. Uno coge, se lo aplica hacia atrás, y siente un mal rato el alivio y uno puede respirar. ¿Por qué? Porque hace que el cornete baje un poquito la inflamación y usted pueda respirar mucho mejor. ¿Eso qué es lo que hace? Ayudar a la vasoconstricción. Les ponemos mechitas con oximetazolina a nivel de las fosas nasales, sea derecha, sea izquierda. Nos ayuda a ganar espacio porque lo que hace es lateralizar los cornetes, en este caso si es lo que yo quiero. Y aparte de todo, pues achico mis cornetes con una electrosucción de 8. Si no tenemos una electrosucción de 8, lo hacemos con un electro y una pala debidamente protegida por una sonda de nato para no causar daño a los órganos más cercanos. Daros hasta ahí. Entonces, en ese caso, creo que ustedes me van a decir ejemplo algo como eso, pero ya en el transcurso de lo que vayamos aprendiendo, ¿sí? Esto no es ahorita que me lo van a decir. Acá tenemos, por favor, recuerden hacer el uso. ¿Sí? ¿Saben cuál es la ritmoestética? Donde se pone la nariz rectica y linda hacia arriba y quedan preciosas las niñas o los niños. No, muy bien, perfecta. Y tenemos el paciente entró en paro, no ventiló, no salió del paro, lo volvieron a actuar, pero no salió. Paciente de 22 años se fue a hacerle la autopsia, porque le hicieron la autopsia para mirar por qué no ventilaba el paciente. Pues el paciente tenía una mecha nasal a nivel de la carina. ¿Saben cuál es la carina? Es donde está la división de la tráquea. Baja la tráquea, queda carina y se divide derecho e izquierdo, bronquio grande o bronquio fuente, ¿sí está claro? Entonces, en esa carina se quedó la mecha nasal, pues no dejaba ventilar ni el pulmón derecho ni el pulmón izquierdo. ¿Qué quiero que entiendan con esto? Que nosotros, el interno que es la córnea, ¿sí estamos? Entonces, vamos a arrancar con anatomía y fisiología del oído. ¿Listo? Vamos a arrancar con este detallito que se llama anatomía. Adicional a eso, deben de traer investigado que es una miringoplastia, una miringotomía, su técnica quirúrgica, ¿está claro? Eso lo consigue. Y dibujo de cada una de estas cosas. Del oído interno, medio y externo, deben de tener dibujada la anatomía. ¿Claros? En el cuadro. Oído interno, externo y medio deben de tener la anatomía. Con cada una de sus partecitas. Y hasta ahí. Timpanoplastia y timpanoplastia, aunque no creo que alcancemos hasta la parte de timpanoplastia. ¿Listo? La timpanoplastia se clasifica en 7. No es una sino en 7. Entonces, por favor. Pero, para la siguiente clase van a tener anatomía y fisiología del oído, las patologías quirúrgicas como miringoplastia, miringotomía y timpanoplastia. ¿Listo?
Acuérdense que es oído interno, medio y externo. ¿Claro está ahí? ¿Ya firmaron mis hojas? Por favor, no se les vaya a olvidar. No me vayan a llegar acá sin trabajo. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Entonces arrancamos averiguando individualmente la historia de la otorrinolaringología. ¿Listo? Háganme un favor. Usted se para, toma fotos, usted se para y hace un chat de este grupo de otorrino. Les recuerdo que los chats de WhatsApp no son medios de comunicación, que nuestro equilibrio estaba dado por el oído, porque en esa época mucha gente sufría de, ¿se acuerdan cómo llaman la enfermedad que les dicen vértigo? Sí. Que es cuando las personas sufren como de úlcera. Entonces se hacía eso. Estos eran tratamientos primitivos para la sordera, estas cosas, que eran grandísimos. Y estos son los tipos de heridas que se hacían hace muchos años cuando se hacían las rinos estéticas, ¿sí? Ahora ya las rinos no se hacen así, por eso se consideraba un castigo en la época. En la medicina griega, el señor Almenón de Closrona, él hizo parte de nuestra medicina. Y él es como el padre de la parte de otorrino. Ellos siempre decían, va a parte oído, va a parte nariz y va a parte laringe. Pero con mucho tiempo después, ellos empezaron a decir, el oído está conectado por la nariz por medio de la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Y también digo, esto ya va a desembocar a nivel de la faringe. Entonces ahí caen los mocos de la nariz y caen también mocos del oído. Entonces dijeron, todo esto debemos hablar y darle un solo nombre y vamos a unir y formar una sola palabra. Por eso formaron la palabra otorrinolaringología. ¿Cómo se desglosa eso? Oto quiere indicar oído, rino quiere indicar nariz y laringología quiere indicar laringe. ¿Sí? Que la laringe hablamos es del cartílago cricoides hacia arriba. ¿Cuál es el cartílago cricoides? Pasa saliva, tóquense acá, pasen saliva y ahí lo siguen. En los hombres es más prominente porque ellos tienen lo que se llama la manzana de Adán. ¿Sí? En nosotros las niñas, pues no, menos mal. ¿Sí? Sería raro, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y fue el primero que encontró la trompa de Eustaquio. ¿Saben dónde queda la trompa de Eustaquio? Entonces, para la siguiente clase van a mirar dónde queda, dónde empieza y dónde termina la trompa de Eustaquio. ¿Listo? Y el señor Pitágoras hablaba de Eustaquio del sonido. Entonces él decía, este sonido está en algún lado. ¿Sí está claro? ¿Vamos claros hasta ahí? Y hablamos del señor Empédocle, que él decía que la trompa y la localización era en la parte auditiva. Aquí estamos viendo parte de el caracol, que es esto, ¿cierto? Y esta es la parte del oído interno. Acá no estamos viendo nada del oído externo, solamente estamos viendo una foto del oído interno. Un dibujo que se hizo en esa época. ¿Cómo se imaginaban ellos que era el oído interno? ¿Sí? La única diferencia es que ya después, con los años y los estudios que se hicieron, se dieron cuenta que esto está acá abajo y esta parte es la que está acá arriba. ¿Sí? O sea, los conductos semicirculares, las ampollas y todo lo demás se encuentra arriba. O sea, esto va aquí encima de esto. Porque ese conducto que sale hacia allá sería el nervio auditivo. Desde que entra el cerebro. ¿Sí? Eso fue uno de los primeros dibujos que se hicieron, diciendo, o ellos imaginándose cómo era el oído.
pero no estaban tan desfasados, si se dan cuenta, o sea, tenían idea de algunas cosas, pero no exactamente cómo iba. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Muy bien, me alegra que todos contesten. Cuando hablamos de la medicina hipocrática, hablamos de las patologías, ¿sí? Y entonces ellos empezaron a hablar de la sinusitis, porque mucha gente consultaba por cosas como yo estoy en este momento. Yo lo que tengo es gripa, pero se inflaman los cornetes y la gente no podía respirar. Entonces la gente decía, no, pero es que me salen mocos, pero es que siento mucho, no puedo respirar, no siento nada. Entonces ellos determinaron que una patología era la sinusitis, y ahí se dio ese término. Después hablaron de las situaciones que iban pasando a nivel basales, ¿sí? Y entonces decían, bueno, si tienes sinusitis, vamos a mirar la otra parte de la nariz a ver qué es lo que está pasando. Pues entonces ellos miraban el cartílago y miraban también la parte de la laringe, entonces ellos iban conectando absolutamente todo. ¿Sí estamos claros hasta ahí? También hablaron de los pólipos nasales, que fue lo otro que encontraron, que la gente iba y decía, es que no puedo respirar, sí, y iban y miraban y tenían unas masas en la nariz que se llaman pólipos nasales, y en este momento muchos pacientes asisten simplemente porque no pueden respirar, pero es porque tienen unos pólipos, o sea, son masas de tejido que crecen y tapan absolutamente todo. Ponen los cornetes laterales y caen incluso a veces cuando están demasiado grandes los pólipos y tapan los senos paranasales, que dijimos que cuántos eran. Etmoides, maxilar y frontal. ¿Cuántos son? 4. 4. Estos pólipos tapan todo. Entonces la gente decía, yo voy caminando y siento que se me va la cara de frente. Cuando usted está muy congestionado y usted hace esto, siente que todo esto se le va a caer. ¿Por qué? Porque tiene sus pólipos nasales totalmente congestionados de moco. Estos senos paranasales lo que hacen es producir moco y secreciones. Si usted pone la cabeza hacia atrás, en la noche se va a dar cuenta que usted siente que algo le corre cerca. ¿Por qué? Porque es la secreción de los senos paranasales. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí. Entonces, él habla que Hipócrates armó 2 valvas, ¿sí? Y dijo, vamos, con esto se puede ver adentro de la nariz. Entonces dijo, tengo que inventarme algo para poder ver dentro de la nariz. Y aquí empezó el término en 1888, fue cuando apareció el término otorrinolaringología, que es la unión de las 3 que ya les dije y les comenté anteriormente. ¿Sí estamos? ¿Quién fue el que dijo ese término? Pues Hipócrates, porque él fue el que dijo que el oído estaba conectado con la laringe y con la nariz. Pasa que cuando usted se suena y tiene muy congestionada, y tiene muy congestionado toda la parte de sus senos paranasales, usted se pone acá la mano, hace la fuerza y bota el aire para sonarse, siente un pito en el otro lado. ¿Por qué? Porque está haciendo una presión inadecuada en su tímpano del otro lado. Las presiones deben ser iguales, porque si no, usted puede reventar su tímpano, o si no, le dura una molestia un rato, porque usted se sonó muy duro, ¿sí? Ejerció una presión muy fuerte. Se van a dar cuenta cuando tengan gripa, porque yo les estoy diciendo. ¿Y esto cómo funcionó? La parte de la otología, la laringología y aparte de toda la rinología, porque tienen orígenes distintos, porque cada persona investigaba estos órganos de manera aislada, ¿sí? Aislado. Si lo hubieran averiguado de una manera conjunta, se hubieran dado cuenta de que la anatomía que ellos tenían allá estaba un poco distorsionada a comparación de lo que es realmente la anatomía del oído. ¿Qué hablamos también? Que la integración fue el resultado del estudio de que ellos se unieran y dijeran, yo investigué esto y tiene relación con esto. Y el otro dijo, yo investigué esto de la nariz y está relacionado con esto del oído. ¿Sí?
Porque nosotros siempre cuando los niños son pequeños presentan patologías y les dicen a las mamás, ah, es que le está saliendo una secreción por el oído? ¿Qué pasa ahí? Cuando ustedes van a piscina o van de aquí para Melgar, ¿han viajado de aquí a Melgar? ¿Nunca han viajado? Ay, no inventen, hombre, no sean descarados. ¿Sí sienten que les cambia la presión de un oído? Y que ustedes para poder quitar la presión de ese oído tienen que bostezar, pero bostezar grande. ¿Por qué? Porque cambia la presión de la membrana timpánica por medio del intercambio de aire que se hace por medio de la trompa de Eustaquio. Pues sé que les estoy explicando algo ya de lo que vamos a ver en la siguiente clase. El señor Surrutia tenía 31 tipos de enfermedades de la nariz. Él tenía 31 enfermedades y él decía que hay 4 especies de pólipos nasales. En este momento tenemos más de 16 clases de pólipos nasales, ¿sí? Que eso después con el tiempo, si usted no se cuida, se convierte en malignos. Y hay que mirar qué tipo de pólipo nasal es el que tienen los pacientes. Por eso es que se operan y porque obstruyen absolutamente todo. Esta parte de la rinoplastia, cuando se dieron cuenta que las personas les cambiaba la fisionomía, porque cuando se le opera la nariz cambia su mirada y cambia su perfil, tanto de frente como lateral. ¿Por qué? Porque le arreglan el tabique y le queda bien lindo derechito y su punta nasal le queda respingada. Entonces ellos se dieron cuenta de que, ay madre, pero es que esta persona queda como más bonita. Pasó de ser a un castigo a ser algo estético, ¿sí? Algo bueno para el paciente. Entonces ya la gente no solamente dice, ah, no, eso ya no va a ser un castigo. No, la gente tiene que pagar porque eso ya no es un castigo que se le quite la jiba y quede bonito. Pero si era maluquísimo, era el tipo de incisión que se hacía, que ustedes lo vieron al principio en el lápiz. Si se dieron cuenta, eran acá por encima de los alares. Eso es cuando la parte de rinoplastia. Aquí en este link van a encontrar la anatomía del oído, para que por favor la puedan ver. ¿Listo? Chicos, los voy a dejar ir temprano para que se vayan y descansen.